Estamos estudiando, ustedes saben, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Vimos la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y ahora estamos estudiando el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y la verdad es que creo que estamos de acuerdo en que todo nacimiento es milagroso. La ciencia ha dilucidado cada momento de la gestación prácticamente con detalle. Yo que soy un ignorante del tema, he visto fotos, videos, ecografías de cómo va creciendo en el vientre de la madre esa vida. Sabemos que, el espermatozoide fecunda el óvulo, de ahí se forma el embrión. Tenemos mucho conocimiento teórico y verdaderamente la ciencia ha avanzado muchísimo en esto, al punto que puede, de alguna manera hacer que el embarazo ande bien, por decirlo de alguna manera, beneficiarlo o también perjudicarlo. Y como les decía entonces, la ciencia avanzó muchísimo, pero tiene un límite. Hay algo que la ciencia no puede, nunca va a poder hacer, que es producir la vida. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, creo que podemos estar de acuerdo en esto, de que todo nacimiento tiene ese halo misterioso, sagrado. Cuando vemos un bebé, realmente vemos la gloria de Dios. Pero también existen otros nacimientos, unos pocos, que son especialmente milagrosos. En la Biblia se registra, por ejemplo, el nacimiento de Isaac. Ustedes saben que, Sara no podía tener hijos y, Dios les anuncia cuando ya eran muy viejos que Sara iba a tener un niño. Mirá cómo lo describe el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Un cuerpo como muerto. O sea, realmente está haciendo énfasis en que solamente un milagro podía hacer esto. Entonces no consideró su cuerpo y tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Un nacimiento verdaderamente milagroso. También podemos considerar milagroso el nacimiento de Sansón, el nacimiento de Samuel. Ambas madres también eran estériles. Y vimos hace poquito el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Sus padres, Zacarías y Elizabeth, estaban en una situación muy parecida a la de Abraham y Sara. Entonces, si bien todo nacimiento es milagroso, podemos decir con seguridad de que hubieron nacimientos verdaderamente milagrosos. Pero hay uno que es único en todo sentido. En primer lugar, por la persona que nació. Una persona completamente excepcional. Alguien que es Dios y es hombre.
Dios hombre, el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. Y nació de una virgen. Completamente hombre y completamente Dios. El apóstol Juan escribe en su Evangelio, en el capítulo 1, en el primer versículo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo fue hecho carne. Ese Verbo que es Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se encarnó en un hombre, en un bebé. Escapa todo completamente a nuestro entendimiento. Pablo, a los filipenses, describe: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué podemos decir de esto? Dios, hombre, naciendo de una virgen. Si no hubiera sido así, si hubiera nacido de la unión entre un hombre y una mujer, entonces él hubiera sido completamente humano, y si hubiera sido completamente humano, no hubiera habido redención posible. Porque si él hubiera sido completamente humano, hubiera necesitado él mismo redención. Él mismo hubiera necesitado salvación. Entonces este nacimiento que estamos estudiando fue extremadamente excepcional, único en todo sentido. Tan excepcional que debió ser anunciado públicamente muchos siglos antes. Tanto como cuando el hombre cayó por primera vez en pecado, en el Génesis. Cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una simiente de mujer. Ya está anunciando en la primera profecía sobre la venida de un Salvador, alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a ser simiente de mujer, no simiente de hombre. El Salmo 2 nos enseña que iba a ser engendrado por Dios. Fíjate, del versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Simiente de mujer, engendrado por Dios. Isaías completa entonces la información, y en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estas profecías específicas del nacimiento virginal del Señor Jesús, del Mesías, fueron dadas a todo el pueblo. Fue necesario que siglos antes se anunciara ya la venida del Señor en un nacimiento sobrenatural, engendrado por Dios en una virgen. Pero también fue necesario el anuncio personal. Por eso el ángel Gabriel se presentó a esa muchachita humilde, muy jovencita, en un pueblo muy pequeño, un caserío de Galilea de los Gentiles, llamado Nazaret. Una muchachita que estaba desposada con un carpintero llamado José, pero ustedes saben, desposada no quiere decir que estaban viviendo juntos, todavía estaban en ese periodo llamado los esponsales,
donde cada uno vivía en la casa de sus padres y todavía no habían tenido entre ellos unión sexual. Fue esta casi niña que se le presentó el ángel entonces y le dice, lo vamos a leer en los versículos 28 hasta el 33, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Toda esta información le dio el ángel a esta muchachita llamada María. Ella iba a dar a luz al Mesías príncipe, al Mesías anunciado, aquel que estaba esperando el pueblo de Israel. Él era la esperanza de Israel. Y ella era la encargada de traerlo al mundo. Y bueno, un reino dice que no tendrá fin. Imaginen ustedes a esta casi niña recibiendo toda esa información en su cabeza. Claro que habría muchísimas preguntas dando vuelta, y justamente eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuál fue la reacción de María y cuál fue la respuesta que le dio al ángel? Vamos a leer los versículos 34 hasta el 38. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nosotros recordamos cuál fue la reacción de Zacarías cuando escuchó al ángel decir que Elizabeth iba a concebir y dar a luz un hijo. Zacarías respondió con incredulidad. En el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él prácticamente le respondió, yo no puedo creer esto, me tenés que dar una señal, una prueba, porque no es posible algo así. Ya somos demasiado viejos, ya perdimos toda esperanza. Pero María no reaccionó así, de ninguna manera. Ella recibió toda esa información que de verdad era mucho más perturbadora, infinitamente más perturbadora que lo que había recibido Zacarías. Y como decía recién, podemos imaginar que en su cabeza, que estaba decodificando todo eso, habría muchísimas preguntas. La primera, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo voy a tener semejante honor de ser la madre del Mesías? Pero ella en realidad hizo una sola pregunta, una pregunta que verdaderamente necesitaba respuesta. Porque si ella iba a dar a luz
En su mente lógica necesitaba el contacto con un hombre y ella no había tenido contacto con hombre. Entonces, de todas las preguntas posibles, María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto sí que era impensable. ¿Cómo es posible algo así si no conozco varón? ¿Cómo voy a estar embarazada? Porque ella entendió perfectamente lo que el ángel le estaba diciendo. Le estaba hablando de un embarazo en estado de virgindad y esto no es posible. ¿Cómo será? Pero pregunta María, ¿cómo será? Sin poner en duda lo que el ángel le estaba diciendo. Simplemente estaba preguntando cómo iba a ocurrir algo así. Ella no conocía otra manera que con el contacto de un hombre. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cómo sucederá? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la explicación que le dio el ángel. No tenía nada que ver el contacto humano, no iban a ser por contacto humano, iban a ser por la acción de Dios. El Espíritu Santo, Dios mismo, vendrá sobre ti, le dice el ángel. El mismo Espíritu Santo que participó de la creación del universo. Nosotros leemos en los primeros 2 versículos del Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El mismo Espíritu Santo, creador, ahora iba a producir vida en el vientre de María. Iba a crear vida en su seno. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Acá llama a Dios como el Altísimo, un nombre no muy común en el Nuevo Testamento, pero sí muy usado en el Antiguo. Altísimo es la traducción de Elyon, el Dios soberano, el Dios omnipotente. Y con su poder iba a cubrir a María. Iba a cubrir, dice, con su sombra. La misma sombra, la misma acción de cubrir con la sombra que se habla en el Antiguo Testamento como el Shekinah. Leemos, por ejemplo, en Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esa nube, esa sombra, es la presencia misma de Dios, la gloria misma de Dios. Esa misma sombra, esa misma nube que vieron Jacobo, Juan y Pedro en el monte de la Transfiguración. En Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la manifestación misma de Dios. Esto era una obra divina. Dios iba a cubrir con su gloria a María, creando esa vida en su vientre. Dice
te cubrirá, también puede ser traducido como te rodeará, abarcará, y también tiene la connotación de influirá. Entonces, esa es toda la explicación que el ángel da a María. Es una obra del Espíritu Santo. Va a venir sobre vos, su gloria te cubrirá y quedarás embarazada. No hay ningún razonamiento técnico. No es cuestión de hombre. Es obra completamente divina. Y de esa concepción completamente sobrenatural, hecha por el Espíritu Santo, nacerá, dice, un santo ser. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nacerá alguien completamente diferente al resto, porque todos los hombres nacidos de mujer, todos, absolutamente todos, son pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos son pecadores. Mientras que el ser que iba a ser engendrado en el vientre de María, iba a ser santo, completamente santo. Job 25:4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? El Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este santo ser nacerá en el vientre de María, nacerá santo. Esto también escapa a nuestra comprensión humana. Algunos intentan explicarlo, bueno, pero lo que pasa es que no intervino hombre como para que la naturaleza pecaminosa llegara a él, pero sí intervino una mujer con la naturaleza pecaminosa. Esto es algo que escapa a nuestro entendimiento, pero es un santo ser engendrado por el Espíritu Santo. Nació santo y se mantuvo santo, siendo que fue tentado en todo y más que cualquiera. Hebreos, capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo y más que cualquiera. Satanás mismo, vos sabés, se le presentó en el desierto y le ofreció los reinos del mundo. En Getsemaní, él tuvo que enfrentar la cruz. Y él siempre fue sin pecado. Y justamente por esa condición de santo, es que hizo posible nuestra redención. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese santo ser iba a ser llamado Hijo de Dios. No iba a ser llamado hijo de José. María entonces le pregunta, ¿cómo será esto? María, esto es obra divina. Va a ser hijo de Dios, no hijo de hombre. Esa es la información que María recibió del ángel. Y aunque ella no pidió ninguna prueba, ninguna señal, como sí lo hizo Zacarías,
el ángel le ofrece una prueba. Dice, y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ella no tenía noticias de su parienta. Algunos se aventuran a decir que eran primas, no dice la Escritura el grado de parentesco que tenían. Simplemente dice así, su parienta. Una parienta mayor. Y sabemos que el parentesco que tenían era por parte de madre, no por parte de padre. ¿Por qué? Porque Elizabeth era descendiente ¿de quién? De Aarón, y María, descendiente de David, por parte paterna. Entonces, el parentesco era de la parte materna. Pero no sabemos cuál es el grado de parentesco. El hecho es que el ángel le informa que su parienta ya mayor, estéril, ella conocía su condición, ahora estaba embarazada de 6 meses. Imaginen, también podemos imaginar que María, al conocer la noticia, se alegró por su parienta y entendió, bueno, lo que el ángel le quería decir. Si fue posible que esta mujer, siendo tan mayor y estéril, concibiera, cómo Dios no iba también a obrar un milagro en ella. Y el ángel le afirma, porque no hay nada imposible para Dios. Y esto claramente nos remite al milagro que Dios hizo con Abraham y Sara. Probablemente también en la mente de María hubo una asociación de ese tipo. Nada es imposible para Dios. En Génesis 18:10 leemos, entonces dijo, vos te acordás que se le habían presentado 3 ángeles, 3 hombres, que de alguna manera era Dios, uno de ellos, de una manera muy misteriosa. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo difícil para Dios? El ángel dice, porque no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer concebir en el vientre de Sara, pudo hacer concebir en el vientre de Elizabeth, y también iba a obrar de manera extremadamente milagrosa en el vientre de María. Todo nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115:3. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María no pidió más detalles, le bastó lo que el ángel le dijo. No hizo más preguntas ni puso ninguna condición. Ella se veía a sí misma como una sierva, una sirvienta, una esclava voluntaria. Y lo único que anhela alguien así es hacer la voluntad de su Señor. Ella sabía que esta obediencia iba a traer consecuencias. La sociedad
donde ella se desarrollaba era una sociedad muy cerrada, sobre todo con las mujeres que aparecen embarazadas fuera del matrimonio. Una sociedad tremendamente dura. Sin embargo, ella, sabiendo esto, no hizo preguntas ni objeciones. Ni siquiera preguntó por José. ¿Por cuál sería la reacción de José? ¿Qué haría José? Simplemente ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase tu voluntad. Acepto la voluntad de Dios para mi vida. Una vida que iba a ser transformada radicalmente, iba a cambiar el rumbo de su vida para siempre. Nada volvería a ser lo mismo. Sabiendo todo lo que iba a enfrentar, María obedece. Y el ángel dice, se fue de su presencia. El ángel volvió al cielo y María quedó allí. Para enfrentar su nueva vida, las circunstancias que Dios había puesto delante de ella. Difícil. Y lo próximo que sabemos de María, que nos informa Lucas, es que se va a visitar a Elizabeth. Seguramente tiene que ver con esa condición femenina, ¿no? Esa solidaridad, esa empatía que tienen las mujeres. Probablemente María fue a ayudar a su parienta ya mayor, que estaba embarazada. Pero podemos preguntarnos, ese viaje, en ese momento, ¿no tendría nada que ver con José? ¿Con la reacción de José? Lucas no nos dice cuál fue la reacción de José, pero sí la sabemos por Mateo. Cuando José se enteró de que María estaba embarazada y ella le dijo que era por el Espíritu Santo, la reacción de José fue no creerle y, aunque la palabra sea dura, pensó en repudiarla. Vamos a leer Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, deja bien claro Mateo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, él no creyó que María estuviera embarazada milagrosamente. Lo que sí creyó, evidentemente, es que María tuvo relaciones con otro hombre y por eso, dice, quiso dejarla secretamente. La palabra dejarla es repudiarla, darle carta de repudio. Pero quiso hacerlo secretamente, porque sabía, él era justo, un hombre justo, dice, un hombre que trata de hacer la voluntad de Dios. Él sabía que las consecuencias para María serían terribles. Fíjate lo que dice Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virgindad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre
y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, dice que José, para no, dice, infamarla, para que no caigan estos males sobre ella, decidió dejarla en secreto, secretamente. Vaya a saber cuáles eran los planes de José. Tal vez se iría asumiendo la responsabilidad como que, bueno, él era el culpable de haberla dejado embarazada y escapar. No sabemos cuál era la intención de José. El hecho es que no le creyó, que decidió dejarla. Pero Dios está al control de todas las cosas. Y Dios nunca abandona a los suyos. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces continuamos con la lectura de Mateo y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es verdad lo que te dijo. Es verdaderamente el Espíritu Santo. Ella no te engañó con nadie. Y dará a luz un hijo y llamarás el mandamiento a José. Lo aceptarás, te harás cargo de él y lo llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La aceptación de José hacía posible que esa profecía se cumpliese. Si José no lo hubiera aceptado, lo hubieran apedreado. He aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por su nombre Jesús. Así es como Dios hace las cosas. María obedeció y tuvo que enfrentar las consecuencias de esa obediencia en un mundo oscuro. Dios puso a su lado a José. Pero la sociedad no se lo perdonó. De hecho, el mismo Señor Jesús, leemos que los fariseos le recriminaron diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación, dándole a entender que él sí. María, la sierva obediente, humilde, completamente diferente a la María que la Iglesia Católica venera o adora. Una mujer que solo quería hacer la voluntad de Dios y que debió enfrentar las consecuencias de esa obediencia en una sociedad tan cerrada y oscura como la de Israel de ese tiempo. Sin condiciones, sin objeciones. Hágase tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud de un siervo de Dios, de un discípulo de Dios, de Cristo. Amén. Así es entonces
esta fue la reacción de María.